Feliz año nuevo en Sheraton Santiago, noche de bohemia porteña, de milonga, de tango, será la puesta en escena que Hotel Sheraton tiene preparado para recibir a los visitantes. Entre los atractivos habrá sorpresas con shows en vivo, fiesta bailable, DJ, bar abierto, cena, cotillón, los ya tradicionales fuegos artificiales y más. Para más información sobre estas actividades visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/SheratonSantiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. ¿Sabía que Chile por tercer año consecutivo se coronó como mejor destino de turismo aventura de Sudamérica? Por eso se necesita formar especialistas y profesionales de la naturaleza. Estudia ingeniería en administración de empresas de turismo en la naturaleza. Todo lo que necesitas saber en www.institutovertical.cl. Se le espera en Avenida Ejército 27 a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, Profesionales de la Naturaleza, admisión 2018. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Para más información ingrese a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgo y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Combinación clave. Bueno, y estamos como todos los martes con Renato Garín. Este va a ser la última vez que voy a tener, desgraciadamente, el placer, penúltima, de veras. El placer de tener a Renato Garín como analista internacional de combinación clave. Ustedes ya saben, él ganó una elección como diputado y por lo tanto se integra a partir de marzo en el Parlamento, pero todavía está aquí para poder ilustrarnos un poquitito sobre lo que está pasando. Y creo yo que básicamente las dos noticias internacionales más importantes están aquí al lado, son vecinos nuestros. Está en Perú y está en Argentina. Así es, Fernando. Parte por días. donde quieras. Buenos días a todos los auditores de Radio La Clave. Partamos por Perú. En Perú la situación es casi terminal. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido descubierto una mentira flagrante. Él negó durante meses su relación con la empresa corrupta Odebrecht, la cual hemos analizado largamente. Hay video en YouTube donde estamos casi toda la media hora analizando Odebrecht. Odebrecht, como hemos dicho, una suerte de pulpo institucional que nace en Brasil, pero que se ramifica en Perú, en Colombia, en Ecuador, incluso en Centroamérica. Incluso en Chile. No, para allá voy. No tenemos todavía... Salvo el avión de Marco. Salvo el avión, pero no tenemos todavía el cuadro bien completo de Odebrecht en Chile. Yo soy bien incrédulo respecto de que no haya más. Yo creo que Odebrecht tiene más inversiones en Chile y tiene más empresas vinculadas. Va a haber que investigarlo desde otro ángulo. Lo que ocurre en Perú, Fernando, es que Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por 50.000 votos. Por muy pocos votos. Fue la elección más reñida de la historia de Perú, probablemente una de las elecciones más parejas de la historia de todo el continente, por lo cual Kuczynski entró al gobierno con una mayoría muy relativa, que no era una mayoría propia, era una mayoría más bien circunstancial contra el fujimorismo. Recordemos que Alberto Fujimori está preso y el fujimorismo a través de sus hijos, Kenji Fujimori y Keiko Fujimori, han buscado la idea de una excarcelación a través de varios mecanismos, recursos de amparo, ¿verdad? Todo lo que pueda hacer el presidente para liberar de la cárcel a Alberto Fujimori, cuestiones que no se han hecho, no se han llevado a cabo. Y el fujimorismo hoy día tiene a Kuczynski prácticamente horquillado. Se ha descubierto a través de Odebrecht, que Odebrecht entrega la información de que se le pagaron asesorías mientras era ministro. Kuczynski fue ministro de Toledo. Recordemos que Toledo está en Estados Unidos tratando de impedir la extradición. Claro, tratando de impedir que lo extraditen a Perú. ¿Tiene carácter de prófugo para la justicia peruana o no? Lo que pasa es que no tienen pacto de extradición con Estados Unidos. Entonces, como no tienen mecanismo institucional rápido de extradición, tienen que ir por la vía corta, por la vía larga. Y la vía larga probablemente se demore 10, 15 años. Entonces, Toledo, claro, está fugitivo en la justicia peruana, pero está como en un interregno que tampoco está como protegido político, digamos. No es el carácter que tiene Toledo en Estados Unidos, pero sí Toledo está perseguido en Perú por corrupción, por Odebrecht. Odebrecht le pagó, según consta, $20 millones a Toledo.
y del orden de 4 o 5, según todas las sumas que dan a Kuczynski. ¿Cómo lo hizo Kuczynski? Kuczynski era ministro de Toledo y armó unas empresitas de consultoría en paralelo, que las tenía desde el año 92, pero que las reactiva, y una de ellas se llama First Capital. Y en estas empresas de consultoría... ¿Dónde está el ángulo chileno ahí? Exactamente. No puede ser de otra manera, ¿cierto? Tiene que haber un chileno en el entuerto, y este chileno se llama Gerardo Sepúlveda, que es hoy día el chileno más famoso de todo Perú. Kuczynski fue tan irresponsable que llevó a Gerardo Sepúlveda a su asunción en el Gran Congreso Peruano, en la Cámara, lo sentó entre los invitados de honor, y eso, por supuesto, ahora que se descubre toda la trama económica, es un insulto a la majestad del Palacio del Congreso Peruano, ¿verdad? Y hay varios parlamentarios, entre otros Manuel Damert, que es de la izquierda peruana, que es el padre de Lucía Damert, que es panelista de este programa, que tienen básicamente el caso construido de tal manera que mañana se vota lo que la Constitución peruana denomina la vacancia, que es básicamente sacar del cargo al presidente de la República, y la causal que se va a invocar es permanente incapacidad moral. ¿Por qué? Porque mintió. ¿Y la mentira dónde está? Él negó los vínculos con Odebrecht y aparece a través de Odebrecht los pagos que se le hicieron tanto a Gerardo Sepúlveda, el chileno, $4 millones para él, y alrededor de $1 millón para Kuczynski en asesoría. ¿Qué se dice? Que son $5 millones de coimas para Kuczynski para aprobar las obras públicas de Odebrecht, que tú sabes, Perú, a partir del gobierno de Toledo, tuvo una explosión de obras públicas, ¿verdad? Puentes, carreteras, túneles, y Odebrecht ganó bastantes de ellos. Entonces, al estar Kuczynski en esta incapacidad moral por haber mentido, viene entonces la discusión de quién asume. Y esta es probablemente jurídicamente la discusión más interesante. Hay dos opciones. Una es continuar con la sucesión constitucional, es decir, que asuma aquel que la Constitución mandata, que es en este caso el vicepresidente, que es Vizcarra, que está en Canadá. No es una metáfora, sino que es Canadá el país, y tendría que volver. O bien, si Vizcarra renuncia junto con la vacancia de Kuczynski, asumiría el presidente del Congreso, y el presidente del Congreso tendría que llamar a elecciones. Entonces, o continúa el vicepresidente o se llama a elecciones. Si se llamara a elecciones, la Constitución peruana mandata que tienen que elegirse juntos presidente y Congreso. Por ende, si el Congreso tuviera que llamar a elecciones, se renuevan ellos mismos. Entonces hay un punto ahí, que es que les puede salir un poquito el tiro por la culata. En una de esas no ganan todos los, claro, los que están ahí. Entonces, claro, sacar a Kuczynski le puede costar el escaño, sobre todo al fujimorismo, que está bastante sobre representado en el Congreso. Y hay una división, Fernando, súper interesante, digna de película de Star Wars, en que Keiko Fujimori está en una posición muy radical contra PPK. De hecho, ella encabeza una suerte de golpe institucional que está dando el fujimorismo en el Tribunal Constitucional. Quieren inhabilitar a 3 ministros para crear una nueva mayoría en el TC, en parte para votar el recurso de amparo a favor de Alberto Fujimori, y en parte para tomar el control de esa institución que es muy importante en el organigrama peruano. Y al frente de ella está Kenji Fujimori. Su hermano. Que votó en contra de la idea de llevar a vacancia el viernes pasado a Kuczynski, y está enfrentado a su hermana en la interna del fujimorismo. Y de hecho el gran rumor que corre hoy día en Perú es que habría habido una conversación entre Kuczynski y Kenji Fujimori en orden a que se establecería un pacto. No sacan a Kuczynski del cargo y él le entrega el indulto presidencial a Alberto Fujimori. Eso es lo último que se está comentando en Perú. Sin embargo, yo pienso que mañana... Creo que eso es prácticamente imprescindible. Yo también lo creo. En términos de... O sea, hay guerra civil. Yo creo que, o sea, exactamente, eso bordea el enfrentamiento beligerante, y probablemente mañana entonces tengamos, por ahí en mitad de tarde, y acercándose el anochecer, a Perú sin presidente. Y el día viernes en adelante va a venir la discusión de quién asume, y volvemos, ¿no?, al eterno retorno de Sudamérica. Perú, que ha pasado por tantas cosas, ¿no? De Sendero Luminoso, Abigail Guzmán, la dictadura de Fujimori, ¿verdad? El gobierno muy errático de Toledo, la vuelta a Alan García, el gobierno de Humala termina preso. Bien fuerte, bien fuerte. De hecho, a ver, corrígeme tú, Renato. De los expresidentes de Perú, hay uno que está prófugo. Toledo. Ollanta está preso. Sí. Kuczynski va a ser probablemente vacado. Cesado en su cargo por corrupción.
Y el cuarto es Alan García, que está ahí. No la han podido probar nunca, nada. No han podido probar nada, pero está ahí. Créeme que es sorprendente, ¿no? Una cosa sorprendente. Y fíjate que Kuczynski entró, Fernando, casi con una agenda rupturista en términos de corrupción. Él firma una ley que acabará instituciones en Chile, el mundo de la sociedad civil están buscando una ley similar, que es una muerte civil, ¿no? Que es la idea de que aquel que estuvo metido en corrupciones, ¿verdad? Y en casos comprobados con sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, esa persona muere civilmente para los cargos públicos. Y después de eso, Kuczynski aparece con Odebrecht. Entonces, la ruptura moral de su gobierno es tan profunda que yo no veo manera de que pueda continuar, ni él ni Vizcarra. Yo creo que lo más razonable es que llamen a elecciones. Pero en esas elecciones, ¿quién se va a presentar? ¿Keiko Fujimori? ¿Alan García de nuevo? Está muy interesante. Verónica Mendoza lo tiene muy complejo también del Frente Amplio Peruano. Entonces, te digo, mañana probablemente Perú vuelva a su eterno retorno. Mañana es un día, creo yo, en Perú, clave. De esos días que van a ser marcados así, pero con varias vueltecitas en el calendario. Así es. Por la importancia que puede tener en términos. Fíjate que, Fernando, para terminar con Perú, me parece a mí que dentro de toda la crisis que tienen, la sobriedad republicana con la que actúan, yo escuché los discursos en el Congreso esa noche, ciertamente yo creo que están un paso adelante en sobriedad republicana respecto a nosotros. Ciertamente. Yo creo que le dan mucho menos color a los asuntos. Déjame saludar a un amigo que está por aquí. Chao, Octavio. Vamos a Argentina. Sí, tomamos pasaje corto de Lima a Buenos Aires. Esta fue una decisión del presidente Macri que sería interesante explicarla en qué consiste, porque tiene que ver con pensiones y alguien puede pensar de que son cosas similares a las chilenas, ¿no? Pero aquí hay una suerte de cambio en la forma de medir determinadas variables que inciden en cuánto se le paga a más o menos 9 millones de argentinos. Claro. En Argentina hubo una reforma al antiguo sistema que se llamaban AFJP. Las AFJP eran el equivalente nuestro a las AFP. Claro, trataron de copiar un poco el sistema y lo abandonaron rápido. Así es. Y lo abandonan básicamente porque Cristina, en su segundo periodo, necesita echar mano a una caja pagadora. Y la mayor caja pagadora del mundo siempre son las pensiones acumuladas de los trabajadores, ¿verdad? Y mientras se desprivatizó el sistema de AFJP, se fue generando un forado de pago en las pensiones públicas, ¿no? Porque Argentina tiene problemas de caja hace mucho rato. De hecho, Macri tuvo que volver a endeudar el país apenas asumió. ¿Y qué propone Macri? Macri propone un nuevo cálculo en la manera en que se pagan las pensiones, lo que afecta a buena parte de la población que recibe pensión en Argentina. Se habla incluso de un detrimento de 1/3 en algunas de las pensiones, porque se agrega una serie de variables, ¿no? Una serie, no solo edad, cuánto trabajó, dónde vive, una serie de ponderaciones de la ecuación, ¿verdad? Bueno, y eso despertó, por supuesto, a no solo la izquierda más radical, que la dirige Del Caño, que es el líder de la izquierda radical en Argentina, que fue candidato presidencial, sino también al mundo peronista kirchnerista. Y digo peronista kirchnerista porque están divididos. El peronismo está sentado en una banca en el Congreso y el kirchnerismo con Cristina está sentado en otra banca que es Unidad Ciudadana. Pero estaban juntos ayer y estaban juntos en la calle. Y hubo enfrentamientos campales el 9 de julio, con muertos, con atropellos, con bombas de estruendo, con balazos. Bien primitivo el enfrentamiento en la 9 de julio. Pero muy argentino, porque sí. Los argentinos cuando salen a la calle... Sin duda. Sin duda. Se fajan, Sin como duda. dirían los mexicanos. Sí, te diría que en Sudamérica son los enfrentamientos más campales en las calles. Y ayer Argentina volvió un poco a las lógicas que se pensaba extinta, ¿no? Que es que vuelve a aparecer el conflicto de clase en Argentina con toda claridad, donde la izquierda llama a los trabajadores a movilizarse y Macri pareciera hablarle a la gran economía, ¿verdad? A los grandes capitales que necesitan seguridades para poder operar. Tú sabes que las pensiones son un eje central de la economía de cualquier país. Y de ese punto de vista lo que ocurre, lo que se está votando todavía, de hecho, en el Congreso argentino, es una reestructuración de las pensiones. Pero se aprobó hoy día en la mañana. ¿Se aprobó ya? Sí, se aprobó hoy día en la venía mañana. el auto de Melipilla. Hoy día en la mañana no se lo vi. aprobó el proyecto de Macri. Bueno, eso cambia un poco el mapa de las pensiones en Argentina y también te diría que más profundamente comienza a radicalizar el mapa político
con miras a la elección presidencial que viene en Argentina el año 19. Y probablemente veamos una polarización, ya no en tres bloques como hemos visto hasta aquí, de el mundo de Sergio Massa, el mundo de Cristina y el mundo de Macri, sino más bien un tensionamiento polarizado, como ellos dicen, la grieta, entre el mundo peronista, junto con Cristina, junto con Massa, junto con la izquierda, versus el mundo de Macri, que es la derecha, el PRO, el PRO, que es el partido de Macri, la Unión Cívica Radical, donde está Elisa Lilita Carrió, y un mundo independiente bastante amplio que confluye en esta coalición que se llama Cambiemos. Y esa polarización, según los instrumentos de medición que hay, es casi 50-50, es casi mitad y mitad. Entonces lo que ocurre ayer es que comienza a manifestarse, creo yo, el mapa político polarizado de Argentina. Sí, hay que señalar también que en esto el gobierno de Macri nunca tuvo ni la intención ni la posibilidad de echar pie atrás. Lo metió. Así es. Se advirtió que esto iba a terminar en una serie de marchas y polarizaciones bastante grandes, y la situación aparentemente en términos de el cálculo del ministro de Hacienda argentino de lo que se necesita para calzar las cuentas, era tan importante esta reforma de pensiones que, bueno, fueron para adelante nomás. Y tiene mayoría parlamentaria, que la consiguieron recién, digamos, hace 3 meses atrás, y había que usarla en algún momento, ¿no? Lo que ocurre es que Macri, te diría yo, muy parecido al primer Piñera, me refiero al Piñera de los primeros 2 años, todavía sigue muy pegado a la lógica gerencial, ¿no? Tiene muchos ministros que son gerentes, que son CEOs, tiene muchos viceministros que son CEOs de otras empresas. Por ende, la lógica empresarial que te diría un poco lo de Kuczynski igual, ¿eh? Es un mundo de CEOs. El mundo de Macri, el mundo de Kuczynski. Llamémoslo de presidente directorio, claro, de empresas, como su currículum, digamos. Claro. Pareció al primer Piñera, el Piñera de los primeros 2 años. Y eso te pasa un costo político enorme. Porque todos estos conflictos, que son conflictos radicales, sociales, que se manifiestan en las calles, hasta cierto punto, políticamente tú puedes vislumbrarlo y ir achicando el margen del conflicto. Pero cuando tú vienes del mundo de los CEOs, de las empresas, de los directorios, esa es una variable menor, ¿verdad? Y en la política es la variable principal. Por ende, le suele pasar a este mundo de los CEOs, de los directorios, que cuando entran en la política chocan con movimientos sociales, porque les falta esa tecla política, ¿no? Que en general las centroizquierdas tienen, porque no están tan vinculadas todavía al mundo de los CEOs y los directorios. Entonces es muy interesante ver un cierto paralelo entre Macri, Kuczynski y el primer Piñera, el Piñera de los primeros 2 años. Que es un Piñera, para recordarlo, y que yo creo que va a ser diametralmente distinto a este Esperamos Piñera. Todos. Yo creo que va a ser porque Sebastián Piñera tiene solamente 4 años para quedar en la historia y tiene muchas ganas de quedar en la historia. Sí. Y por lo tanto necesita hacer las cosas de una manera distinta a lo que pasó en los 2 años. Yo insisto en un tema que lo he dicho mucho, porque la verdad es que es uno de los temas obsesivos que tengo respecto de las cosas que se hicieron mal, junto con el voto voluntario, es el acortamiento del periodo de 6 a 4 años. Lo que significa eso en términos prácticos es que en realidad todo gobierno tiene los primeros 2 años para gobernar sin grandes presiones porque no hay elecciones de por medio. A partir del año 3 entran las elecciones municipales y el año 4 entran las parlamentarias y presidenciales y pierde el control de la autonomía el presidente. Por lo tanto, lo que hace en esos primeros 2 años es realmente lo que él tiene más manejo para poder hacer. Claro. Piñera en los primeros 2 años tuvo una situación muy compleja, solamente matizada por el extraordinario rescate de los 33, pero inmediatamente después volvió a caer la popularidad porque esta lógica de poner tecnócrata, de trabajar 24/7, de hacer esta idea de muchas cosas muy rápido, chocó con sus propios partidos y finalmente tuvo que incorporar variables políticas mayores. Es lo que está pasando también con Kuczynski y con PPK. Son los 2 primeros años. Muy parecido. Muy parecido. Tú tratas de impulsar la cosa por tu cuenta y te olvidas un poquitito porque vienes del embrujo de haber ganado. Exactamente. Y por lo tanto, la victoria, de alguna manera, enceguece a veces a los presidentes para ver las cosas y creen que tienen más camino que tienen, y lo está demostrando Kuczynski por el lado de Odebrecht y lo está mostrando Macri en el caso de las pensiones. Y por lo tanto yo creo que Piñera va a tener
porque ya fue presidente y ya supo lo que le pasó en los primeros 2 años, que precaverse si es que no quiere que se le repita la misma historia, digamos. Así es, y fíjate que respecto de Perú, yo veo que Odebrecht todavía es una caja de Pandora. Oh. O sea... Acaba de salir, veo en Twitter, el CEO de Odebrecht de la cárcel a arresto domiciliario. En Brasil. Brasil. Bueno, ocurre que Odebrecht, según los datos que hay en la prensa peruana, Odebrecht recién ha contado un tercio de los políticos y ministros que mojó, baldeó, como se dice en la jerga, durante el periodo del 2000 al 2014. 14 años que operó Odebrecht en Sudamérica pagando coima. Y tú sabes que llegó a tanto, Fernando, que Odebrecht tenía una suerte de tabla maestra de cómo se pagaba la coima. O sea, tenía una suerte de fórmula que calculaba el porcentaje que le tocaba a Odebrecht de ganancia en una obra pública. Eso lo dividía por un factor y el factor iba en relación a la posición de la persona que recibía la coima en la estructura de toma de decisiones que le facilitaba la obra pública a Odebrecht. Entonces un ministro cobraba tanto, un subsecretario cobraba tanto, un jefe de obra cobraba tanto, un presidente de la República cobraba tanto. Y eso te habla de un sistema de corrupción que es mucho más profundo que mojar a este o a este, que la coima por aquí, la coima por allá. Esto no es una coima esporádica lo que hizo Odebrecht. Odebrecht montó un sistema basado en la coima. Ellos tomaron las coimas, ¿verdad? Y este sistema latinoamericano, ¿verdad? Como parte de su ecuación. Y tanto así que la estandarizaron. Y pusieron una tabla en Excel, ¿cuánto te toca a ti que eres ministro? Pum, ¿cuánto te toca a ti? Y así pueden llegar, por ejemplo, a que Kuczynski cobra una cifra similar a lo que cobraron los ministros brasileños de obras públicas. Y así se llega, por ejemplo, al caso de Juan Manuel Santos en Colombia, que parece que también cobra del orden de 20 millones de dólares, que es lo que cobra también Toledo en Perú. Entonces así se va armando la red, ¿verdad? Y tú vas diciendo, parece que Odebrecht le pagaba a todos los ministros 5 palos verdes, a los presidentes 20 palos verdes. ¿Y eso qué te muestra? Te muestra que Odebrecht tenía un sistema de corrupción en toda Latinoamérica. Y eso es una caja de Pandora, Fernando. O sea, con lo poquito que sabemos, tambalean los gobiernos. Imagínate, se abre el cofre entero. Todo lo que puede venir ahí. Bueno, el juicio en su totalidad todavía no está desplegado. Estamos recién en la fase probatoria. Exactamente. Y una cosa que ha pasado es que Odebrecht, para disminuir, pasa igual que acá, para disminuir las potenciales sentencias de aquellos que están más pillados, están cantando pero de lo lindo. Así es, y tú sabes que eso es muy interesante lo que dices, porque Toledo, como está en Estados Unidos, Toledo se puede subsumir su caso en una regla de participación efectiva. Entonces él puede ir y contar la verdad, y en su verdad decir que Kuczynski era el jefe. Que Kuczynski era el jefe de la corrupción con Odebrecht, mientras Kuczynski era ministro. Y eso le podría servir a Toledo para desviar la responsabilidad política de la cabeza política de él a Kuczynski. Lo que no es descartable, ¿eh? Ojo, porque Kuczynski es un hombre del mundo económico, es un hombre del mundo de las consultorías, que perfectamente él pudo haber sido la punta de lanza de Odebrecht en ese gobierno y no el presidente Toledo. Toledo puede haber sido una consecuencia de eso. Y súper interesante, Fernando, también ver que Perú, en su Congreso, en su Cámara Única, es una sola Cámara en Perú, tiene una comisión de investigación formada por parlamentarios y por académicos que se llama la Comisión Lavajato. Lavajato, sí. Y el Lavajato tiene ramificaciones colombianas, ecuatorianas, brasileñas y peruanas. Yo pienso que es razonable, Fernando, que acá pensemos en marzo nuestra propia comisión Lavajato y que pensemos cómo vamos a investigar Odebrecht en Chile, porque a mí me resulta demasiado curioso que la empresa más grande de obras públicas de Sudamérica haya invertido lo que invirtió en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Perú, y en Chile solamente hayan mandado una avioneta. A mí no me calza. Yo creo que a partir de marzo vamos a tener que empezar a investigar y ver cómo hacemos para que Odebrecht colabore con Chile. Bueno, va a ser interesante. Estaremos atentos a lo que pasa en Perú. Como decía Renato Garín, estamos en las horas, pero regresivas para la posibilidad que el presidente Pedro Pablo Kuczynski sea apartado del cargo en Perú por mayoría de votos del Parlamento, lo que generaría una sucesión que es compleja, claro, que eventualmente podría incluir una nueva elección de Parlamento y presidente,
Pero lo que aparentemente ya está prácticamente decidido es que, descubierta la falencia, las mentiras en las cuales el propio presidente peruano cayó respecto de su relación con Odebrecht, se hace bien difícil que pueda zafar. Así es, así lo veo también. Sí. El fin de Kuczynski probablemente mañana. Muchas gracias a Renato Garín. Y el martes próximo nos despedimos, Fernando, como corresponde. Que te vaya muy bien. Y con ustedes, muy buenos días, pásenlo bien. Chao. Instituto Profesional Vertical. Profesionales de la naturaleza. Y el secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook. Mucho más. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión, somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio